Hola chicos, soy la profe Susi. En este video vamos a resolver los test 76 al 128 que son de la parte de cinemática generalidades. Asumo de que ya miraron el video anterior y manejan los conceptos básicos necesarios para resolver estos tests. Vamos con el primer problema. 76. Un cuerpo se mueve con aceleración tangencial nula. Entonces se verifica que antes de elegir antes de analizar las opciones, recordemos de que la aceleración total o instantánea de una partícula puede tener dos componentes, tangencial y normal. En este caso, la única información que poseemos es que la tangencial es nula. Entonces, recordemos de que la tangencial tiene poder de modificar el módulo de la velocidad. Es decir, si es cero, el valor o módulo de la velocidad es constante y se dice que el movimiento es uniforme. Si existe y está a favor de la velocidad en su misma dirección y sentido, se dice que es variado acelerado. Y si está en sentido contrario, es retardado, o sea, de esta manera. Entonces, en ese caso sería retardado. Recordemos también de que la aceleración tangencial no tiene información acerca de la trayectoria, no sabe si existe o no la normal. En este caso, nosotros no sabemos si existe o no la aceleración normal. Solamente tenemos que encargarnos entonces de lo que podemos decir. Entonces, como la aceleración tangencial es nula, lo único que podemos decir es de que el módulo de la velocidad es constante y que por lo tanto el movimiento se llama uniforme. No podemos decir que es rectilíneo, no podemos decir que es curvilíneo, no podemos decir que la aceleración instantánea es nula porque no sabemos si existe o no esta otra componente. No podemos decir de que la velocidad es constante porque eso implicaría, la palabra velocidad implica también dirección y sentido y nosotros no sabemos qué pasa con la dirección de la velocidad. Solo sabemos que su módulo es constante y al módulo de la velocidad le llamamos rapidez. Entonces lo único que podemos decir es que la rapidez es constante. Problema 77. La velocidad de cierta partícula se expresa en kilómetros por minuto y se desea expresarlo en el sistema internacional. Entonces se debe el valor dado multiplicar, nos da varias opciones, multiplicar, dividir, etc. Esto se llama hacer factor de conversión. Si tienen dudas acerca de cómo hacer un factor de conversión así con detalles, les invito a buscar uno en uno de los videos del canal. Se habla acerca del factor de conversión, pero básicamente es lo siguiente. Tomamos la expresión que deseamos cambiar, que es kilómetros por minuto, y habilitamos una fracción por cada unidad de medida que necesitemos cambiar. Necesitamos cambiar kilómetro a metro y minutos a segundos, entonces habilito dos fracciones. Comencemos con kilómetro. Si lo que quiero cambiar está arriba, yo ya tengo que colocar abajo y del lado contrario lo que quiero que aparezca en vez de él. Y luego la relación entre estas dos unidades de medida. Un kilómetro, 1000 metros. Entonces se simplifica kilómetros. Minutos está abajo, entonces yo voy a colocar arriba, del lado contrario, lo que quiero que aparezca en vez de él. Y finalmente la conversión entre ellos. Un minuto, 60 segundos. Se simplifica minutos y queda metros sobre segundos. Esto en la calculadora nos arroja un valor de 50 tercios metros por segundo entonces. Y esta partecita viene a ser el factor de conversión, el factor para multiplicar, ¿sí? Lo que sale directamente aquí en la calculadora es para multiplicar. Supongamos que en este caso ya tenemos multiplicar por 50 tercios. Opción B, nos quedamos ya como respuesta correcta. Supongamos que esta cantidad no estaba entre las opciones. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar el que es para dividir? Simplemente ese valor que me salió para multiplicar, hago el recíproco, o sea, hago 1 sobre la cantidad que me salió. Entonces, 3 sobre 50 sería el que es para dividir. Y no tenemos eso, no tenemos dividir entre 3,50. Repito, haces este factor de conversión, te sale un numerito.
Ese es para multiplicar. Si vos querés el que es para dividir, le haces nomás el recíproco. Y hacer el recíproco de una cantidad es hacer 1 sobre la cantidad que te salió. Que sería en este caso dividir entre 3 sobre 50. Pero nos quedamos con la opción B. 78. Cuando estudiábamos los gráficos de los diferentes movimientos, cuando tenemos el gráfico de posición en función del tiempo, estamos hablando de la posición escalar, supongamos que es así. Entonces hablábamos de que la pendiente de este gráfico nos da el módulo de la velocidad, o sea, nos da la rapidez de la partícula, no el vector de velocidad. ¿Sí? Porque si es una posición escalar, no te puede arrojar como un resultado una cantidad vectorial. Entonces, repito, hay que saber esto como característica. La pendiente del gráfico de posición en función del tiempo nos da la rapidez o módulo de la velocidad de esa partícula. 79. Sabiendo que el gráfico de la posición escalar de un móvil en función del tiempo es una línea recta, no paralela al eje del tiempo, es correcto afirmar que una cuestión importante, chicos. Conocer la función de posición de una partícula no da información acerca de la trayectoria. Yo puedo tener un gráfico, que es una línea recta, o puedo tener una parábola, que son los movimientos que nosotros estudiamos en este nivel. Este corresponde al movimiento uniforme, no precisamente rectilíneo, y este corresponde al movimiento uniformemente variado, no precisamente rectilíneo ni curvilíneo. Ojo con eso. Repito, tener los gráficos de posición escalar en función del tiempo de un movimiento solamente te da información acerca de si el módulo de la velocidad se mantiene constante. Para el caso uniforme, entonces es una línea recta el gráfico, y en el caso de que varíe es una parábola. Entonces, en este caso nos afirma que es una línea recta. Lo único que podemos decir es que el movimiento es uniforme. Para que se entienda un poquito mejor, porque esto ya me han preguntado varias veces, supongamos que un autito se fue por esta curva. Si vos vas a graficar la posición escalar, supongamos que este es el 0, esto es 10, esto es 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente. Bueno, entonces lo que yo voy a estar graficando es en qué posición está la partícula en cada momento. No voy a estar hablando de la recta o de la curva que está haciendo, solamente de los valores que va ocupando, ya sea en la curva o en la recta. Esto mismo puedo haber hecho en una recta. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y así sucesivamente, ¿se entiende? O sea, si yo grafico, si esta partícula se mantuvo, si vos mirás el velocímetro y, por ejemplo, todo el tiempo marcó 5 metros por segundo, entonces ambos tendrían el mismo gráfico de posición escalar en función del tiempo. ¿Por qué? Porque el gráfico solo te da los valores, las posiciones, por donde va pasando en la unidad de tiempo, sin dar información acerca de la trayectoria. Entonces, mucho ojo con este concepto. Algunos piensan que porque el gráfico es una línea recta, esto ya representa la trayectoria. No, de ninguna manera esa recta representa la trayectoria que siguió la partícula, sino cómo varió matemáticamente los valores de las posiciones a medida que fue pasando el tiempo. ¿Ok? Bueno, en el 80, el área bajo la curva del gráfico de posición escalar versus tiempo representa. Bueno, resulta ser lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos los gráficos de posición en el tiempo, ya sea del movimiento uniforme o del movimiento variado, no importa, la única característica que sacamos de este gráfico es que la pendiente del gráfico es igual a la rapidez o el módulo de la velocidad escalar en cada momento. Pero en ningún momento se hablaba de alguna propiedad que represente el área bajo el gráfico de este gráfico de posición escalar en función del tiempo. El tema del área bajo el gráfico se usaba en los gráficos de
velocidad en función del tiempo. Ahí sí, el área en ese caso era igual a la distancia recorrida. Entonces, repito, área bajo el gráfico de posición escalar versus tiempo no tiene ningún significado físico para nosotros. Nos quedamos entonces con la opción E. 81. La unidad de medida de la aceleración tangencial en el sistema internacional se simboliza por, no importa que sea aceleración instantánea, aceleración media, tangencial, normal o centrípeta, todas van a tener la misma unidad de medida en el sistema internacional, que es metros sobre segundos al cuadrado. Pero por nuestros conocimientos algebraicos, sabemos que cuando una expresión está en el denominador, podemos subirlo al numerador poniéndole ya negativo a su exponente, así. Por lo tanto, en este caso tendríamos la opción A como respuesta correcta. Vamos con el 82. Dice, el movimiento donde la aceleración vectorial en cada instante es nula. Cuando se habla de la aceleración vectorial, ya es la aceleración total, la aceleración instantánea. Si nos dice que la aceleración vectorial es nula, es porque ambas componentes son nulas. Y recordemos que si la tangencial es nula, significaba que el módulo de la velocidad es constante y que entonces el movimiento se llama uniforme. Y de que el hecho de que la normal sea cero significaba que la trayectoria es recta, que no varía la dirección ni sentido de la velocidad. Entonces, que es rectilíneo. Entonces, ambas características juntas nos llevan a un movimiento rectilíneo y uniforme. 83. La unidad de medida de la velocidad instantánea en el sistema internacional se simboliza por, no importa que sea velocidad media, velocidad instantánea, velocidad escalar, no importa de qué velocidad estamos hablando, su unidad de medida siempre será en el sistema internacional metros sobre segundo. Como segundo está en el denominador, podemos subirlo al numerador, pero colocándole ya un signo negativo a su exponente. Entonces tenemos metros por segundo a la menos 1 y nos quedamos con la opción D. 84. Si se tiene como dato el gráfico de posición en función del tiempo, no se podrá determinar si el movimiento es, supongamos que tienes este gráfico. Entonces, ya sabes que el movimiento es uniforme. Sin embargo, si el gráfico de posición fuese una parábola, sabríamos que el movimiento es uniformemente variado. Recordemos que los gráficos solamente nos dan información acerca del módulo de la velocidad, si es constante o si está variando. No tenemos información acerca de la trayectoria. Jamás piensen de que el gráfico de posición en función al tiempo les da información de la trayectoria. Entonces, nosotros no podemos decir, o sea, cuidado, en función del tiempo, no se podrá determinar, o sea, el único falso estamos buscando. ¿Podríamos decir si es regresivo? Sí. Si es progresivo o regresivo, podemos decir, será progresivo si el gráfico es ascendente y regresivo si es descendente, por ejemplo, en el caso del uniforme. Podemos decir si es uniforme, si vemos que es una línea recta, progresivo también podemos decir si es acelerado. Sin embargo, no podemos dar información acerca de la trayectoria. Repito, los gráficos no dan información acerca de la trayectoria. No dan información acerca de la trayectoria. Vamos con el 85. Si la velocidad de un móvil disminuye en el tiempo, el movimiento se denomina retardado. Eso ya lo habíamos mencionado también. Para decir si un movimiento es progresivo o regresivo, necesitamos saber hacia dónde se mueve en el sistema de referencia. Si se mueve hacia posiciones que van aumentando, se dice que es progresivo.
Y si se mueve hacia posiciones que van disminuyendo, entonces se dice que es regresivo. Por ejemplo, en este caso, el autito A tendría un movimiento progresivo y el autito B tendría un movimiento regresivo. Pero eso se saca de informaciones de la trayectoria. Lo único que podemos decir es de que si la velocidad disminuye es retardado, ¿sí? Es lo único que se puede afirmar. Quise nomás mencionar ya de paso lo de progresivo y regresivo. Vamos con el test número 86. Si bien es cierto, en la mayoría de las facultades de la UNA no incluye en el programa el movimiento curvilíneo. Para no saltar este test, lo vamos a resolver igual. Si no está en tu programa el movimiento curvilíneo circular, puedes saltar este test e ir al 87. Se hacen las siguientes afirmaciones en relación al movimiento de los cuerpos. La velocidad angular instantánea no puede ser perpendicular a la aceleración instantánea. Supongamos el caso de que la trayectoria de una partícula es curvilínea, pero el módulo de la velocidad se mantiene constante. Eso significa que no hay aceleración tangencial y que la única presente es la normal. Y la normal tiene que estar dirigida hacia el centro de curvatura. Y es la única componente de la aceleración instantánea. Resulta ser que el vector de velocidad angular siempre va a salir, es como que va a salir del plano del movimiento. En este caso, siguiendo la regla de la mano derecha, sería un vector entrante a la página, entonces sí quedaría, o sea, entre un vector que está así, en el caso de la aceleración instantánea, y un vector que entra a la página, sí o sí van a estar perpendiculares. Entonces sería para un movimiento curvilíneo uniforme que sucede esto. Entonces es mentira que no puede ser, porque aquí dice que no puede ser falso, porque sí puede ser en el curvilíneo uniforme. La velocidad angular media puede ser tangente a la trayectoria. Todo lo que es media siempre va a ser secante a la trayectoria y todo lo que es instantánea va a ser tangente a la trayectoria. Esa es una salida rápida también para resolver algunos tests. De repente, a veces algunas cosas vamos a tener que aceptar con fe y saber de memoria, ¿sí? Para salvar la situación en las preguntas teóricas. C, el módulo de la aceleración instantánea es igual a la aceleración escalar. No, el módulo de la aceleración instantánea sería la suma de los cuadrados de los módulos de las dos componentes. Solo coincidiría con el módulo de la tangencial si la normal fuese cero. Entonces sería un caso particular nomás, no es una regla, no es una propiedad. Entonces todas son falsas y nos quedamos con la opción E. Para el 87, en los gráficos dados se representa la posición escalar en función del tiempo, el que corresponde a un movimiento uniformemente acelerado. Este no va a ser porque si la posición en función del tiempo fuese una línea recta, significaría esto que no se movió. Supongamos que está en una posición 10, pasa el tiempo y se mantiene en la misma posición. Entonces este gráfico está representando un reposo. Posición en función del tiempo que sea una línea recta sería un movimiento uniforme. Entonces, este es movimiento uniforme regresivo. Este sería un movimiento uniforme progresivo. Este sería un movimiento uniforme progresivo también. Y por descarte ya nos quedamos con la opción C. Pero recordemos de que en el movimiento variado, la posición escalar en función del tiempo es una parábola que puede ser cóncava, como en ese caso, o convexa, como en este caso. Partamos en dos esta parábola, donde en este caso el punto mínimo representaría el instante de cambio de sentido y en este caso el punto máximo el instante de cambio de sentido. Antes del cambio de sentido para esta primera parte es un regresivo retardado y la segunda parte es un progresivo acelerado.
Para la convexa, la primera parte es un progresivo retardado y la segunda parte un regresivo acelerado. Eso siempre va a ser así, o sea, ya lo pueden anotar como características. De hecho, está en la parte teórica del libro de Idamia, ¿sí? Nos quedamos entonces con la opción C. 88. Se dan las siguientes afirmaciones respecto al movimiento de los cuerpos. ¿El movimiento rectilíneo necesariamente debe ser acelerado? No, puede ser retardado y puede ser uniforme también. ¿El movimiento curvilíneo necesariamente posee aceleración? Sí, ¿saben por qué? Porque al haber curva, sí o sí tiene que haber aceleración normal. Puede que la tangencial sea cero, puede que el módulo de la velocidad sea constante, pero su dirección está cambiando y el hecho de que la dirección de la velocidad esté cambiando ya hace que exista aceleración, que es la aceleración normal. La velocidad instantánea es siempre tangente a la trayectoria. Sí, dijimos que todo lo que es instantáneo siempre es tangente y todo lo que es media es secante. Como nosotros buscamos las correctas, en este caso son B y C, o sea, nos quedamos con la opción D. Vamos con el 89. Un móvil recorre 10 kilómetros en una hora. Para caminar Z kilómetros son necesarias T horas. La expresión correcta de T es. Fíjense que en la primera parte estamos teniendo una primera relación. Podemos hacer por regla de 3. 10 kilómetros hace en una hora. Entonces, Z kilómetros lo haría en T horas y esto es lo que estamos buscando. Es una relación directa porque cuanto más tiempo pase habrá recorrido más distancia. Entonces, como es una relación directa, multiplicamos en diagonal y dividimos aquí. Entonces sería Z por 1, que es Z dividido 10. Z sobre 10. Es como que hay un 1 invisible acá. 1 sobre 10 Z, pero 1 sobre 10 es 0,1, porque son diferentes formas de ir expresando la misma cantidad. A eso también hay que acostumbrarse, chicos, a saber escribir de diferentes maneras nuestros resultados, porque a veces ellos disfrazan nuestros resultados. Entonces nos quedaríamos con la opción C para el 89. Vamos con el 90. En un movimiento uniformemente acelerado, no necesariamente se verifica que. Recordemos de que si nosotros sabemos que un movimiento es acelerado, lo único que sabemos es que el módulo de la velocidad está aumentando. No tenemos información acerca de la trayectoria. Dice, se verifica, no necesariamente se verifica que. O sea, estamos buscando algo que no es propiedad, que puede ser una situación particular nomás o que directamente no puede ser. La velocidad y la aceleración instantáneas tienen el mismo sentido. No precisamente porque nosotros, no precisamente porque nosotros habíamos analizado de que, por ejemplo, en el curvilíneo acelerado, vos tendrías una aceleración tangencial, una aceleración normal y la resultante de ambas sería tu aceleración instantánea. Y tu velocidad está así tangente a la trayectoria y forma un ángulo agudo. No tiene precisamente el mismo sentido. Entonces, la velocidad y la aceleración instantáneas tienen precisamente el mismo sentido. No precisamente. ¿Aumenta el módulo de la velocidad? Sí o sí tiene que aumentar el módulo de la velocidad si es acelerado. La velocidad y la aceleración tangencial tengan el mismo sentido. Es así, la tangencial sí está en la obligación de ayudarle a la velocidad, colocándose en el mismo sentido para hacer que aumente su velocidad, su módulo. La ecuación horaria de la posición escalar es de segundo grado. Por supuesto, sabemos que si es variado, no importa si sea acelerado o retardado, sí o sí la ecuación de posición ya es cuadrática. Y el módulo de la aceleración tangencial es constante. Al decir uniformemente variado, justamente esta palabra uniformemente hace referencia a que si bien es cierto, existe la aceleración tangencial y hace variar el módulo de la velocidad, pero tiene un único valor, existe y es constante. Entonces nos quedamos con la opción A. Y el ejemplo que contradice a la parte A, o sea, que hace que aceptemos la parte A, es justamente este grafiquito
del movimiento curvilíneo, ¿sí? Como ya habíamos también comentado en la introducción teórica, que es el video que antecede a este video. 91. Para pasar la rapidez de 60 metros por segundo a kilómetros por hora, esa es una relación rápida que manejamos siempre. De metros por segundos a kilómetros por hora, sabemos que tenemos que dividir entre 3,6. Entonces, para el 91, multiplicar por 3,6. Perdón. Entonces, kilómetro por hora a metros por segundo. Aquí se divide, pero viceversa se multiplica, que es lo que nosotros estamos buscando. En el 92, un móvil se mueve según la ley y nos da la ecuación de posición. Cuidado, ojo, sean cuidadosos con el tema de unidades medidas. Aquí la distancia, las posiciones están en centímetros. Al respecto se hacen las siguientes afirmaciones. La velocidad escalar en el instante 2 segundos es menos 40. Bueno, nosotros tenemos la función de posición de esta partícula. A mí particularmente me gusta más representar las posiciones con la letra S, pero no importa. Es cuestión de saber a qué se refiere cada cosa. En la función de posición escalar, el término constante, el que no tiene tiempo, es la posición inicial. El coeficiente de t lineal es la velocidad inicial y ojo que el coeficiente de t cuadrado es solo la mitad de la aceleración. Eso significa que nuestra aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado. O sea, siempre el numerito que acompaña a t cuadrado tenemos que multiplicar por 2 para obtener la aceleración. A partir de la función de posición, nosotros podemos construir la función de velocidad. En este caso, la velocidad inicial es menos 40 y la aceleración es 10. Esta es la función de velocidad que nos ayudaría a saber el valor de la velocidad en cualquier instante. En este caso necesitamos saber para 2 segundos. Reemplazamos para ello en esa ecuación nuestro tiempo por 2 y tendríamos menos 20 centímetros por segundo, perdón. Entonces, esto contradice a la afirmación A. La aceleración escalar es 5 centímetros por segundo al cuadrado. Falso, sabemos que es 10 centímetros por segundo al cuadrado. Cuidado acá, perdón, acá también debió ser centímetros por segundo al cuadrado. Menos mal que le estuve diciendo que hay que ser muy cuidadosos con las unidades de medida. Y puede pasar, chicos, por más que yo, por ejemplo, tengo experiencia en este asunto, porque desde que tenía la edad de ustedes ando resolviendo este test, igual muchas veces se me pasa. Entonces es muy importante ser cuidadosos. C. El movimiento es inicialmente regresivo y retardado. Para clasificar el movimiento nosotros necesitamos mirar el signo de la velocidad inicial y compararla con el signo de la aceleración. Si la velocidad es negativa, es regresivo. Comparando ambos signos, si son diferentes, ahí decimos que es retardado. Entonces es regresivo y retardado. Y estamos buscando la opción correcta. En este caso, C es la correcta. Son correctas solo C. O sea, nos quedamos con la opción C como respuesta correcta de este test. Bueno, vamos con el test número 93. La rapidez no se mide en metros por segundo, sí. Kilómetros por hora, sí. Porque con tal de que sea unidades de longitud sobre unidades de tiempo, es aceptable como unidad de rapidez. Millas por hora, sí. Ciclos por segundos no, porque esto es unidad de frecuencia. Ciclos son número de vueltas, no de longitud. Pies sí es longitud y segundos sí es tiempo. Entonces, como buscamos el que no está permitido, nos quedamos con la opción D. El 94 hace referencia al lanzamiento de proyectiles en forma oblicua. Entonces, en este punto se asume que ya manejas los conceptos básicos, características de este movimiento. Dice el 94, indica lo que no puede suceder, lo que no puede suceder. Puede ser que en algún momento de la trayectoria la componente vertical de la velocidad sea cero y la aceleración sea distinto de cero. Sí puede ser en la altura máxima, porque sabemos que en la altura máxima
La única componente de la velocidad que sobrevive es la Vx, porque la Vi es cero, la componente vertical es cero. Sin embargo, la aceleración en todo momento, de inicio a fin del movimiento, es la de la gravedad. La aceleración es constante. Entonces, sí puede ser. B. ¿Podría ser que la componente horizontal de la velocidad sea constante distinta de cero? Sí. Pero ¿y la aceleración variable? No. Acabamos de decir que la aceleración es constante porque es la aceleración de la gravedad. Y como buscamos la falsa, ya tenemos nuestra opción correcta, pero terminemos de analizar. Que la velocidad sea variable y la aceleración constante distinta de cero. Sí, la velocidad es variable porque por culpa, si bien es cierto la componente horizontal es constante, pero por culpa o a causa de que la velocidad vertical va variando, la velocidad resultante en todo momento va variando, es variable. Y la aceleración sí es constante, ya habíamos dicho. Entonces, esto sí es cierto. La velocidad vertical de la velocidad varía y la componente horizontal de la aceleración es cero. Claro, porque la aceleración solo tiene componente vertical y es vertical hacia abajo en todo momento. La velocidad y la aceleración sean perpendiculares entre sí. O sea, puede ser que en algún momento la velocidad y la aceleración sean perpendiculares entre sí. Sí, justamente en la altura máxima. Porque en la altura máxima la única velocidad es la Vx y la aceleración es vertical hacia abajo, la gravedad, entonces son perpendiculares. El único punto donde pueden ser perpendiculares. Pero nos quedamos con la opción B. 95. Si la ecuación horaria de la posición escalar de un móvil en movimiento es de primer grado, o sea, si vos sabés que cierta partícula que está en movimiento tiene una ecuación que es lineal, entonces podemos afirmar que la rapidez es variable. No, porque entonces sería de segundo grado. La velocidad es variable. No. Acuérdense que hablar de velocidad implicaría dirección y sentido y nosotros ni con el gráfico de posición escalar ni con la ecuación de posición escalar tenemos información acerca de la trayectoria. La aceleración es constante. No. La trayectoria es una línea recta, no tenemos información acerca de la trayectoria. Lo único que sabemos es que el movimiento es uniforme y esto implica que la aceleración tangencial o escalar es nula. Es lo único que podemos afirmar. Nos vamos ahora con el 96. Si en un movimiento dado la velocidad instantánea de un móvil se mantiene perpendicular a la aceleración instantánea, es incorrecto que, ojo, la velocidad instantánea siempre va a ser tangente a la trayectoria. La única manera de que la aceleración instantánea sea perpendicular a ella es que esté dirigida hacia el centro de curvatura. Esto significaría que nuestra aceleración instantánea tiene una única componente que es la normal para que sea perpendicular. Y esto implicaría que no hay tangencial, ¿sí? Repito, la única manera de que la aceleración instantánea esté hacia la aceleración normal es que no haya tangencial y que sea la normal su única componente. Esto sería para el movimiento curvilíneo uniforme. Dice, ¿el movimiento es uniforme? Sí, nosotros estamos buscando el único incorrecto. ¿El móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales? Sí, porque esa es la definición de un movimiento uniforme. Distancias iguales en tiempos iguales. Existe una fuerza resultante sobre el móvil. Siempre que exista aceleración, existirá fuerza resultante, ¿sí? Entonces, siempre que hay aceleración, habrá una fuerza resultante necesariamente. ¿Varía la rapidez del móvil? No, porque rapidez hace referencia al módulo y acabamos de decir que el módulo es constante. El movimiento es curvilíneo necesariamente, ya habíamos explicado con nuestro dibujito el porqué. Entonces nos quedamos con la opción D de dedo. 97. Se dan las siguientes afirmaciones
Respecto a los movimientos, la velocidad media siempre es tangente a la trayectoria. No, dijimos que todo lo que es media es secante a la trayectoria y todo lo que es instantánea es tangente a la trayectoria. En el movimiento circular y uniforme, la aceleración instantánea tiene una sola componente. Acabamos de mencionar eso en el test anterior. La aceleración instantánea solamente tiene una componente que es la componente normal. La velocidad es dependiente del sistema de referencia. Por supuesto, habíamos dicho también que una partícula puede estar en movimiento respecto a un sistema, pero en reposo respecto a otro. Entonces, si está respecto a uno, si está en reposo respecto a un sistema, su velocidad es cero. Sin embargo, si está en movimiento respecto a otro sistema, ahí sí tiene velocidad. Entonces, con esto concluimos de que la velocidad depende de tu sistema de referencia. Como buscamos la falsa, sería solamente A y es en la opción A. En el 98 se dan las siguientes afirmaciones respecto al movimiento de los cuerpos. Si el movimiento es curvilíneo, el cuerpo presenta aceleración. Sí es cierto, necesariamente presenta aceleración, que es la normal. Esa es la que hace la curva. No habría curva si no existiese aceleración normal. La velocidad instantánea es siempre tangente a la trayectoria. Eso es cierto. La ecuación horaria de la posición escalar depende de la trayectoria. No, ¿se acuerdan que dijimos que ni las ecuaciones de las posiciones escalares, ni del uniforme, ni del variado, ni los gráficos nos dan información acerca de la trayectoria? Entonces, como buscamos las falsas, la única falsa es la C y está también en la opción C. Para que el movimiento de una partícula sea uniforme, es condición necesaria que la velocidad sea constante, no constante y nula. Acuérdense que el hecho de que te diga la palabra velocidad, aparte del módulo, está involucrada también la dirección y sentido. Un movimiento puede ser uniforme sin que sea constante la dirección de la velocidad. O sea, la única condición para que sea uniforme es que el módulo de la velocidad sea constante. No me interesa su dirección y sentido. Esto implica que la aceleración tangencial o escalar, que son sinónimos, sea nula. Aceleración sea constante nula, no la aceleración completa, porque cuando solo dice aceleración se refiere a la total o instantánea, que ya implica total, tangencial y normal. No, a mí no me interesa lo de la normal para esta parte, solamente me interesa que la tangencial sea nula. Que la aceleración normal sea nula, no sé nada, ni me interesa nada de la normal. Que la rapidez sea constante, ese sí nos interesa. Que la aceleración tangencial sea constante, no nula, dice, que sea constante y no nula. No, nosotros necesitamos que sea nula. Entonces nos quedamos con que la rapidez sea constante y no nula. No nula significa que tiene que existir, porque si fuese nula, pues significaría reposo. Y no es eso lo que estamos buscando. Nos vamos con el 100. La pendiente del gráfico velocidad escalar versus tiempo representa la aceleración escalar. O sea, eso por teoría tenemos que saber cada gráfico qué propiedades tiene. Nos vamos con el 101. Un móvil se mueve con movimiento uniforme. Al respecto es incorrecto. O sea, 4 correctas y una incorrecta. Recordemos otra vez, el hecho de que sea uniforme, lo único que te dice es que el módulo de la velocidad es constante y que la aceleración escalar o tangencial es nula. No sabes nada de la trayectoria. Dice, un móvil se mueve con movimiento uniforme. Al respecto, es incorrecto afirmar que dicho móvil tenga aceleración. Puede que tenga aceleración, puede que tenga, entonces esto sí puede ser. Nosotros buscamos el que no puede ser, porque puede que tenga normal. A mí pues no me interesa que la normal exista o no, con tal de que la tangencial sea cero. Puede que esté cambiando de dirección su velocidad, sí, porque si es curvilíneo, igual puede ser uniforme. Tenga aceleración tangencial, eso no puede ser. O sea, la tangencial tiene que ser cero. Puede ser recta, puede ser curva, no nos importa la trayectoria. Nos quedamos entonces con la opción C. Para el 102,
La velocidad instantánea de un movimiento uniforme es, recordemos de que en el movimiento uniforme, la trayectoria bien puede ser recta o puede ser curva. No tenemos esa información, solamente sabemos que el módulo de la velocidad debe ser constante. Entonces ya nos quedamos con la opción E. Puede que sea constante. La velocidad instantánea de un movimiento uniforme es constante, variable. Vieron que cuando dice velocidad instantánea, hace referencia a módulo, pero también dirección y sentido. Y acá está diciendo que la velocidad instantánea es constante, no precisamente porque no sé nada de su dirección. Su módulo sí sé que tiene que ser constante, pero su dirección no sé. Entonces no puedo afirmar que toda la velocidad es constante. Que toda la velocidad es variable tampoco puedo afirmar porque tal vez sí, tal vez no. O sea, tal vez su dirección se mantiene constante o tal vez no. Nula no puede ser, constante en dirección no sé, yo no sé nada acerca de la dirección, solo sé que tiene que ser constante en módulo. No importa si su dirección varía o no para el concepto de uniforme. Hay que tener claro qué significa la palabra uniforme, ¿sí? ¿A qué me lleva? O sea, qué cosas yo puedo asegurar o qué es lo único que yo puedo asegurar con esa palabra. 103. Indica la afirmación falsa respecto a la trayectoria de un móvil. Depende del punto del móvil considerado. Es orientada, o sea, va hacia algún lado, sí. Depende de nuestro móvil, está orientada, depende del observador. Se representa siempre por una ecuación de primer grado. No, una trayectoria se representaría por una ecuación de primer grado. Si fuese una línea recta en el plano cartesiano, porque si fuese unidimensional, por ejemplo, fuese constante también. Puede ser rectilínea o curvilínea, eso sí es cierto. Además que nosotros sabemos que las ecuaciones que nosotros estudiamos, la de las posiciones, no hacen referencia a las trayectorias. Vamos con el 104. Se dan las siguientes afirmaciones respecto al movimiento de los cuerpos. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, varía el módulo de la velocidad, pero su dirección permanece constante. Eso es cierto, porque al ser rectilíneo significa que nuestra velocidad tiene la misma dirección y sentido en todo momento. Siempre que ocurra una variación de velocidad, el móvil presenta aceleración. Claro, si de alguna manera tu velocidad varía en módulo, en dirección o solo en módulo o solo en dirección o ambas cosas, tiene que existir un causante y ese causante es la aceleración. Siempre que un móvil tenga aceleración, varía el módulo de la velocidad, no precisamente porque, porque qué tal que estemos hablando de la aceleración normal. Esa hace variar la dirección, nomás no tiene poder sobre el módulo. O sea, puede que el módulo sea constante aunque haya aceleración. Por ejemplo, la aceleración normal que hace la curva. Entonces, como buscamos las correctas, nos quedamos con la opción D, que dice que A y B son correctas. 105. La unidad de medida de la velocidad vectorial media en el sistema internacional es metros por segundo o algebraicamente subimos segundo hacia arriba y es segundo a la menos 1. Nos quedamos entonces con la opción D. Vamos con la 106. Se dan las siguientes afirmaciones respecto al movimiento de los cuerpos y buscamos la falsa. Un móvil con aceleración necesariamente tiene rapidez variable. No, un móvil que tiene aceleración puede tener rapidez constante. Por ejemplo, el curvilíneo uniforme. Es imposible que un móvil posea velocidad sin aceleración. Mentira. Puede tener velocidad sin aceleración. Por ejemplo, en el rectilíneo uniforme sabemos que la aceleración es nula, aunque sí existe velocidad, por eso se está moviendo. Entonces, falsa, falsa.
Es imposible que un móvil en un instante dado tenga aceleración y velocidad cero, o sea, ambas nulas. Mentira, si ambas son nulas, si aceleración es cero y si velocidad es cero, entonces estamos hablando de un estado de reposo. Y como pregunta cuáles son falsas, todas son falsas. Nos quedamos con la opción E. 107. Se deja caer un cuerpo a partir del reposo desde una altura h. El gráfico que mejor representa la velocidad en función del tiempo es, o sea, la velocidad escalar, el módulo de la velocidad. A medida que un cuerpo va cayendo, aumenta el módulo de su velocidad. Entonces, si esto fuese velocidad en función del tiempo, sería mentira, porque significaría que la velocidad es constante. Esto implicaría que la velocidad va bajando, va disminuyendo. Esto implicaría, ¿vieron que dice se deja caer? Eso significa que la velocidad inicial es cero y que va en aumento. Entonces, esta sería la más correcta. Empieza con cero y va aumentando a medida que pasa el tiempo. Nos quedamos entonces con la opción B. ¿Por qué no la D de dedo? Porque esto implica que ya hay una velocidad inicial distinta de cero y va aumentando. O sea, este sería más bien el caso de una partícula que se lanza con una velocidad inicial ya vertical hacia abajo, pero el otro se soltaba. Por eso era necesario que la velocidad inicial sea cero. Nos vamos con 108. La aceleración tangencial de un móvil es constantemente nula. Entonces su movimiento es uniforme. Acuérdense que lo único que podemos decir es que es uniforme. Entonces nos quedamos con 108C. La caída de los cuerpos en el vacío es un movimiento acelerado. A medida que un cuerpo va cayendo, va aumentando su velocidad y el ascenso es retardado. No puede ser uniforme porque tiene aceleración, que es la gravedad. Lo de progresivo y regresivo es arbitrario, depende hacia dónde consideres que aumenta o disminuye. Retardado no es, ese es el ascenso. Y rectilíneo uniforme no es. Uniforme no es. Entonces nos quedamos con acelerado. El equivalente en el sistema internacional de 72 kilómetros por hora. Hay que pasar a metros por segundo dividiendo entre 3,6 y esto nos da 20. Entonces nos quedamos con 110B de opción. Nos vamos a los siguientes. 111. Un móvil viaja a una rapidez de 30 metros por segundo. Eso para pasar a kilómetros por hora hay que multiplicar por 3,6 y obtenemos un valor de 108 kilómetros por hora. Un auto parte del reposo. Eso significa que la velocidad inicial es cero. Acelera hasta alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora, exactamente en un minuto. Y se nos pide la aceleración escalar media en sistema internacional, o sea, metros por segundo al cuadrado. Nosotros sabemos que la aceleración escalar media es la variación de la velocidad escalar y dividido con el tiempo en el que ocurrió esa variación. Esto es v final menos v inicial sobre la duración. Me conviene tener todo ya en el sistema internacional, entonces esto voy a pasar a segundos multiplicando por 60 y esto voy a dividir entre 3,6. 100 dividido 3,6 y me sale 250 novenos. Voy a usar en forma fraccionaria para no perder decimales. Entonces, mi aceleración, perdón, mi velocidad final es 250 novenos, la inicial es 0 y mi tiempo es de 60 segundos. Entonces divido con 60 y tenemos un valor de 0,46 metros por segundo al cuadrado como el módulo de nuestra aceleración escalar. Entonces 112 nos quedamos con la opción B. 113. Para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora se debe multiplicar por 3,6. Esa ya es una regla que conocemos y tenemos que tener muy a mano para agilizar, para no tener que hacer factor de conversión. Un móvil posee aceleración cuando
¿Varía necesariamente el módulo de la velocidad? No, porque puede ser que el módulo no esté cambiando, pero el que esté cambiando es la dirección, entonces sí hay una aceleración, la aceleración normal. ¿Posee aceleración necesariamente solo porque está cambiando de posición? No, puede estar cambiando de posición, pero irse en movimiento rectilíneo uniforme, entonces no tendría aceleración. ¿Varía necesariamente la dirección de su velocidad? No, puede ser que no esté variando la dirección de su velocidad, sino solo su módulo. No retorna al punto de partida, no tiene nada que ver el hecho de que retorne o no. Varía su vector de velocidad. Acordémonos de que la existencia de una aceleración sí o sí hace referencia a que está variando el vector de velocidad, ya sea solo en módulo, solo en dirección o ambas cosas, dependiendo de cuáles son las aceleraciones que tenemos presentes. Entonces nos quedamos con la opción E. 115. Cuando un móvil recorre una trayectoria curva, necesariamente recorre arcos iguales en tiempos iguales. No, eso solamente sería si fuese uniforme. ¿Posee aceleración tangencial? No, porque el hecho de que haga una curva igual puede hacer que el módulo de la velocidad sea constante, entonces no tendrías tangencial. Posee aceleración normal, es así. Si hay curva, hay aceleración normal. Si hay aceleración normal, hay curva, gente. ¿Tiene aceleración escalar? No. Acuérdense que la aceleración escalar hace referencia al módulo de la aceleración tangencial, no precisamente, porque haya curva, ya no necesariamente está variando el módulo de la velocidad. Se mueve con rapidez constante, no puedes asegurar. Puede que sí y puede que no. Y acá decía necesariamente, lo que sí o sí se cumple. Vamos ahora con el siguiente. El tiempo que emplea un ciclista en recorrer una distancia de 5 kilómetros con una velocidad escalar media de 10 metros por segundo es igual a. La velocidad escalar media es igual a distancia total recorrida y tiempo total utilizado. Si queremos despejar el tiempo, tendríamos distancia sobre rapidez media. Entonces, nosotros tenemos una distancia de 5 kilómetros que correspondería a 5.000 metros con una rapidez media de 10 metros por segundo. Entonces estamos hablando de 500 segundos. Esto pasé a metros. ¿Tenemos 500 segundos? Sí, tenemos 500 segundos. Nos quedamos entonces con la opción C para el 116. 17. La caída de los cuerpos en el vacío es acelerado porque si está cayendo, tenemos velocidad hacia abajo y nuestra aceleración, que es la aceleración de la gravedad, pues siempre va a estar también hacia abajo. Entonces dice, porque el cuerpo recorre espacios iguales en tiempos iguales, no, esa es una característica de un movimiento uniforme y la caída de los cuerpos es variado. La velocidad es función lineal del tiempo, o sea, no por eso. La velocidad es positiva, no tiene nada que ver con las razones naturales del por qué es acelerado. La velocidad aumenta con el tiempo, sí. La aceleración de la gravedad es positiva, no. El hecho de asignarle un signo a la aceleración de la gravedad es simplemente como una convención para poder resolver los problemas. Si te das cuenta que la velocidad y la gravedad están en el mismo sentido, puedes usar o ambos negativos o ambos positivos, o sea, ambas, perdón, velocidad y aceleración. O sea, matemáticamente lo que importa es que tengan el mismo signo para que sea acelerado. Bueno, nos quedamos entonces con la opción D para el 117. Vamos con el 118. Se hacen las siguientes afirmaciones respecto al movimiento. La rapidez instantánea es el módulo de la velocidad instantánea siempre. La rapidez media es el módulo de la velocidad media. Esto no siempre es cierto. Esto es cierto solo en una trayectoria rectilínea. De lo contrario, la rapidez media es mayor que la velocidad media cuando es no rectilínea. Ojo con eso. Eso habíamos comentado en el video que antecede a este video, la parte introductoria de cinemática generalidades. Lo puedes buscar si todavía no lo viste o si necesitas volverlo a ver. El vector aceleración media es la variación de la rapidez instantánea. No, el vector de aceleración media tiene su definición y es la variación del
vector de velocidad instantánea en el tiempo. Entonces, esto es, y estamos buscando la correcta. Y la correcta es solo A y también está en la opción A. 119. La rapidez constante que alcanza cierto móvil en una prueba de clasificación es de 216 kilómetros por hora. La distancia que recorre en 5 minutos a esa velocidad es, bueno, distancia sería velocidad por tiempo. Solo tienes que cuidar de que las unidades de medida de las magnitudes físicas involucradas en el problema sean compatibles. Como mi velocidad está en kilómetros por hora, mi tiempo debe estar en horas. Minutos debes dividir entre 60 para que estén horas. Eso me daría 1 sobre 12 horas. Y voy a usar de esa manera, o sea, voy a usar en forma fraccionaria para no perder decimales. Esto me da un valor de 18 kilómetros. ¿Tengo 18 kilómetros? Sí, sería la opción E entonces para el test número 119. Vamos con el 120, la unidad medida de la aceleración angular. Bueno, la aceleración angular se mide en radianes por segundos al cuadrado, así directo por teoría. Indica la afirmación correcta respecto al movimiento de los cuerpos. La velocidad escalar media es el módulo de la velocidad media. Habíamos dicho que no siempre, que solo en rectilíneo pasa eso. El módulo de la velocidad media es menor o igual que la rapidez media. Eso sí, habíamos dicho de que la rapidez media va a ser igual a la velocidad media en el rectilíneo, pero va a ser mayor en no rectilíneo. Entonces, en líneas generales, la velocidad media puede ser o menor o igual que la rapidez media. Si entre dos instantes la velocidad escalar media no es cero, la velocidad media debe ser nula. Son independientes unas de las otras. No tienen por qué depender ni coincidir, solamente en casos muy particulares. Si la aceleración media entre dos instantes es nula, significa que la velocidad es constante. No precisamente, solamente indica que el final y el inicial son iguales. En las medias, cuando nosotros promediamos algo, no tenemos información acerca de cómo ha variado esa magnitud física dentro de ese intervalo de tiempo. Solo tenemos información acerca del valor inicial y del valor final. ¿La aceleración de un móvil es tangente a la trayectoria? No. La aceleración puede llegar a ser tangente, pero puede formar otros ángulos también como habíamos analizado en el video anterior. Entonces nos quedamos con la opción B. 122. Una pelota se arroja verticalmente hacia arriba con velocidad inicial. Alcanza su punto más alto y regresa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al movimiento? Puedes puedes buscar el video que habla de movimiento vertical. En realidad hay varios videos de movimiento vertical, pero sería la parte 1 donde se habla de toda la introducción teórica. Si lanzas una partícula vertical hacia arriba, debes recordar que hay una aceleración vertical hacia abajo, entonces la partícula sube frenando, llega a una altura máxima y luego regresa al mismo punto de lanzamiento. Hago nomás esa medio curvita porque no voy a poder dibujar sobre la misma vertical. En la altura máxima la velocidad es cero, pero la aceleración no es cero, la aceleración es constante. En cualquier punto de la trayectoria la aceleración es la gravedad. Bueno, acá dice, ¿cuál de las afirmaciones es correcta con respecto al movimiento? Alcanza el punto de equilibrio en el tiempo igual a v sub 0g. Nunca está en equilibrio, porque el hecho de que esté en equilibrio implicaría que no tenga aceleración y acabamos de decir que la aceleración es constante en todo momento. Nosotros no tenemos aceleración cero, tenemos un valor. La altura máxima que obtiene es directamente proporcional a v sub 0 cuadrado. No, se puede demostrar y se vio en el material de movimiento vertical que la altura máxima es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad y no a la velocidad. Bueno, entonces este no, este no. La aceleración media del trayecto es nula. No, es la gravedad, es constante. Cuando una magnitud física es constante, su media coincide con su instantánea en cualquier momento. ¿El movimiento es uniforme? No.
Entonces ninguna satisface. O sea, todas son falsas y nosotros buscamos la correcta. Por eso ninguna satisface. 123. Un cuerpo es lanzado oblicuamente en el vacío. O sea, estamos hablando de un lanzamiento parabólico, así. Al llegar en el punto de altura máxima, recordemos que en la altura máxima la única velocidad que sobrevive es la Vx y que la gravedad es vertical hacia abajo, siendo perpendicular con la única componente de la velocidad. Dice que la aceleración es cero. No, en la altura máxima la aceleración sigue siendo la de la gravedad. La velocidad es cero. No, solo una de sus componentes. La VI es cero, pero la Vx no es cero. El cuerpo está en equilibrio. No puede estar en equilibrio porque en todo momento está actuando sobre él una aceleración que es la aceleración de la gravedad. Y recordemos de que para que un cuerpo esté en equilibrio debe tener aceleración nula. El cuerpo no está en reposo, pero sí en equilibrio. No, viceversa. El cuerpo está instantáneamente en... Ah, no, perdón, estaba pensando en vertical, perdón. El cuerpo no está en reposo, pero sí en equilibrio. No, no tiene equilibrio. Ya dijimos que equilibrio no. El cuerpo no está en reposo, ¿cierto? Porque hay Vx, ni en equilibrio, ¿cierto? Porque hay aceleración. Entonces nos quedamos con la opción E. Perdón por la confusión. La unidad de medida de la aceleración de la gravedad es metros sobre segundo al cuadrado y eso implica segundo a la menos 2. 125. El movimiento de una partícula es uniforme cuando su posición en el transcurso del tiempo es constante. No, si la posición fuese constante indicaría reposo. Su rapidez es constante y no nula. Eso sí puede ser constante. Rapidez constante hace referencia al movimiento uniforme. Su aceleración es constantemente nula. Dice que la aceleración es cero. El tema es que puede ser que tenga aceleración normal que hace la curva, porque acá no sabemos la trayectoria. Puede que sí, puede que no. La fuerza resultante sobre ella es nula, no precisamente porque si es que hay aceleración normal, entonces hay fuerza resultante por más que el movimiento sea uniforme. No actúa sobre ella ninguna fuerza y no puedes saber porque si hay normal, repito, si hay curva, va a haber una fuerza llamada justamente fuerza centrípeta. Nos quedamos entonces con la opción B. Para 126, este es como un problemita corto. Un taxista transporta a un pasajero de la ciudad de Asunción hasta Caacupé. Ok, entonces taxista y pasajero van. 60 kilómetros recorren. El taxista regresa a su parada, o sea, deja al pasajero en Caacupé, pero el taxista se regresa al mismo punto de partida, regresa a su parada. Esto hace en 2 horas, empleando el mismo tiempo a la ida o a la vuelta. O sea, la ida fue de 1 hora y la vuelta también fue de 1 hora. Y acerca de eso se nos pregunta el módulo de la velocidad media, velocidad vectorial media. Recordemos que la velocidad vectorial media hace referencia al desplazamiento. Y acá, ¿quién de los dos tiene desplazamiento cero? El taxista, porque retorna al punto de partida. El pasajero sí tiene el módulo de velocidad vectorial media, porque él sí se desplazó. Él se desplazó 60 kilómetros en 1 hora. Entonces, 60 kilómetros por hora es la velocidad media del pasajero. Por acá dice, del pasajero es nula. No, la velocidad media del pasajero no es nula. Es 60 kilómetros por hora. La velocidad vectorial media del taxista es 30. No, es cero. Velocidad media del pasajero es 60. Del taxista es 60. Del pasajero es 30. No, del pasajero es 60 y del taxista es cero. Nos quedamos entonces con la opción C para el 126. 127. Considere la rapidez de los móviles A, B y C. El móvil A viaja a 108 kilómetros por hora. B, 34 metros por segundo. Y C viaja a 2000 centímetros por segundo. Para poder comparar necesitamos que todas las velocidades estén en las mismas unidades de tiempo. Entonces, esta sería
30 metros por segundo. Esto es 34. Y esto, si pasamos de centímetro a metro, dividimos entre 100, sería 20 metros por segundo. Como todas las unidades medidas están ahora en metros por segundo, entonces ya podemos comparar. Dice, el más veloz es A. No, B es el más veloz. El más veloz es B. El más veloz es C. Todos tienen la misma rapidez. Los móviles A y B tienen la misma rapidez. No, entonces nos quedamos con la opción B. Vamos con el último test de esta primera parte de cinemática generalidades. La ecuación de la horaria de la posición de cierto movimiento es de segundo grado. Recordemos que conocer la ecuación de un movimiento no te da información acerca de la trayectoria, por lo tanto tampoco sabes nada acerca de la aceleración normal. Recordemos que la aceleración total de una partícula puede tener dos componentes. Puede que estén ambas componentes, que esté una sola o que no esté ninguna. En este caso, cuando es de segundo grado la posición escalar, solo sabemos que hay aceleración tangencial y que es constante, pero no sabemos nada de la normal, y si no sabemos nada de la normal, solo la tangencial, tampoco podemos afirmar nada acerca de la aceleración total de la partícula. Entonces sí podemos decir que la rapidez es variable, gracias a la aceleración tangencial justamente. Y si varía el módulo, obviamente el vector de velocidad ya es variable. Por más de que yo no tenga información acerca de su dirección, el hecho de que varíe su módulo y de que eso sí sabemos bien, ya hace que sea variable. No tenemos información acerca de la trayectoria, tampoco podemos decir nada acerca de la aceleración porque no sabemos nada acerca de una de sus componentes. Por lo tanto, solamente las opciones A y B satisfacen, solo esas son las que podemos afirmar. Bueno, chicos, de esta manera entonces hemos culminado los test de la parte de cinemática generalidades. Nos vemos en un siguiente video para resolver los problemas del movimiento rectilíneo. Hasta el próximo video.